Esta noche es la gracia salvífica o gracia salvadora. Estamos hablando del tema de la gracia. La semana pasada hablamos de lo que significa la palabra gracia y cómo nosotros podemos ver esa gracia manifestada en nuestras vidas. Y hoy, primeramente, Dios, en estos próximos minutos, estaremos entendiendo la gracia en el aspecto o en relación con la salvación. Gracia salvífica. La palabra salvífico quiere decir relacionado con el tema de la salvación. Por eso es que en esta noche vamos a abordar este tema, porque es importante que entendamos qué lugar tiene la gracia en la salvación de los hombres. Y quiero que abra su Biblia, por favor, en Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Y vamos a dar lectura al versículo 5 y el versículo 6, por favor. La gracia salvadora. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 5: así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Mire eso. Y si por gracia, ya no es por obras. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Estos mismos versículos en la Nueva Versión Internacional dicen de la siguiente manera. Romanos 11, versos 5 y verso 6. La Nueva Versión Internacional dice: así también hay en la actualidad un remanente escogido por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obras, porque de tal caso la gracia ya no sería gracia. Así que en esta noche vamos a hablar de la gracia salvífica o de la gracia salvadora. Le voy a pedir que incline su rostro, cierre sus ojos y vamos a hablar. Padre amado, en esta noche queremos pedir y suplicar que tu palabra nos enseñe, que nos hagas comprender un poco más del tema de la gracia y cómo tiene efecto en la salvación del hombre. Rogamos que nuestros corazones sean terrenos fértiles donde tu palabra, la semilla, caiga, quede sembrada, sea implantada y que también pueda germinar, Señor. Ayúdanos en esta noche, a la luz de la palabra de Dios, entender un poco más acerca de la gracia. Gracias, mi Dios, por esta bendición que derramas todos los días en nuestra vida. Ahora bendice este tiempo, danos entendimiento y guíanos en este estudio, Espíritu Santo, porque eso es nuestra oración esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La gracia de Dios es su favor sobre nosotros, aunque no lo merecemos. Eso fue lo que dijimos la semana pasada. Pues lo que merecemos es contrario a lo que hemos recibido de parte de Él. Y lo que hemos recibido de parte de Dios, hermanos, es más allá de lo que merecemos, pero también va más allá de lo que nosotros podemos imaginar. También dije que la gracia de Dios no es una manifestación que se limita solo a los acontecimientos extraordinarios que Dios permite en nuestras vidas. La gracia de Dios se manifiesta todos los días, a cada momento en nosotros. Vemos la gracia de Dios en la vida, en la salud, en la familia, en el trabajo, en las relaciones interpersonales, pero muy en especial en una sola, y esto es en relación con la salvación. La gracia se ve manifestada entonces en todas las áreas de la vida, pero hay un área que nos interesa conocer en esta noche, y eso es en el área de la salvación. El término gracia salvífica, les dije, quiere decir en relación con la salvación. Vamos a ver cómo es que la gracia se relaciona con el tema de la salvación. Y lo primero que quiero decirles en esta noche es que la gracia salvífica proviene directamente de Dios y es exclusiva de Dios. La gracia que salva a los hombres, hermanos, solamente podemos encontrarla en un solo lugar. Y eso no es en una iglesia, no es en una denominación, eso es solamente en la persona de Dios. Vaya a la primera carta de Pedro, por favor. Primera carta de Pedro, capítulo 5.
y vamos a darle lectura a los versículos 10 y 11. La gracia salvífica entonces proviene de ¿qué, hermanos? De Dios. Proviene de Dios y es exclusiva de Dios. En nadie más hay gracia suficiente para salvar a los hombres. Solamente en el Señor se puede encontrar esta gracia que da salvación y vida eterna. Dice la Escritura en el versículo 10 y en el versículo 11 de la primera carta de Pedro. Dice, mas el Dios de toda gracia, mire eso, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Este versículo entonces, hermano, amplía nuestro panorama acerca de los efectos que tiene la gracia sobre la vida del creyente. Todavía no nos vamos a adelantar. Ahorita lo que me interesa, hermanos, es establecer las bases y que entendamos todos que la gracia salvífica solamente se encuentra en Dios. Él es el Dios de toda gracia. En nadie más podemos hallar gracia para la salvación. Y luego dice en el verso 11, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén, amén. Dios es el poseedor y proveedor de la gracia. La razón es porque Él es Dios creador y sustentador de todas las cosas. Él es Rey soberano. La plenitud del poder está en su mano. Nadie es sobre Él. Su dominio y autoridad no están sujetos a nada ni a nadie. Como tal, Él decide y determina a quién le da su gracia, a quién le otorga su gracia. Él es un Rey soberano, hermanos, y Él está sobre todas las cosas. Él gobierna sobre todos los reinos y sobre la vida de todos los hombres. Y Él determina a quién le otorga esa gracia. Y recordemos que la palabra gracia en la primera connotación es el favor de Dios que no merecemos. Solamente Él sabe a quién le va a dar este favor de la salvación. Entonces, entendamos este es el primer punto. La gracia salvífica es exclusiva de Dios, ¿sí? Ahora vamos a lo segundo. La gracia de Dios fue manifestada para salvación por medio de Cristo Jesús. Dijimos, Dios es el poseedor de toda gracia y Él se la da a quien Él quiere. Pero esta gracia, hermanos, divina, que los hombres no conocíamos, que no se nos había sido revelada, se nos fue revelada a través de la persona de Cristo. Sin Cristo Jesús no habría gracia para ninguno de nosotros. Fue gracias a la persona de Cristo Jesús que nosotros pudimos conocer lo que era la gracia de Dios. Porque Jesús nos mostró qué es la gracia. No solamente nos mostró la bondad de Dios, la compasión de Dios, la misericordia de Dios, pero Él también vino y nos mostró la gracia de Dios. ¿Cómo Dios manifestó esta gracia? Sí, por medio de la persona del Señor Jesucristo, pero particularmente es que fue expuesto el Señor Jesús a un sufrimiento, a un martirio, el cual Él no merecía, pero lo hizo por usted y lo hizo por mí. Lo hizo para darnos a los hombres salvación y vida eterna. Amén. Mire, quiero que vayan su Biblia a Juan 3:16, un pasaje muy conocido. Todos nosotros conocemos de memoria Juan 3:16. Pero vamos a la Escritura para leerlo. Dice la Escritura ahí: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, ¿qué? Mas tenga vida eterna. ¿Dónde vemos la palabra gracia manifestada en este versículo? En esta frase, que ha dado a su Hijo unigénito. Ahí encontramos, hermano, la palabra gracia expresada a través de que Dios dio a su Hijo. Y luego también lo encontramos, dice, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No solamente que no se pierda, no solamente que no sea condenado, no solamente que no reciba un castigo, sino que también obtenga vida eterna. Y ahí encontramos entonces en Juan 3:16 manifestada de una manera muy significativa la gracia de Dios. Ahora vaya a la carta a los Colosenses, por favor, capítulo 1. Carta a los Colosenses, capítulo 1. Entonces la gracia de Dios fue manifestada para salvación
por medio de Cristo. Dios reveló su gracia. Los hombres no la conocíamos. Es más, ni siquiera sabíamos lo que era la gracia de Dios. Pero Dios, hermano, en su amor, en su bondad, en su misericordia, le plació a Él, en su soberanía, revelarnos esa gracia, mostrarnos esa gracia. Y lo hizo, dijimos, a través de su Hijo Jesús, a través de un sacrificio. Colosenses capítulo 1, versículo 19. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él, mire eso, y por medio de Él reconciliar consigo, ¿qué? Todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha, ¿qué? Reconciliado. Recordemos una cosa, la gracia nos muestra nuestra condición, y nuestra condición delante de Dios es que somos pecadores. Y nos muestra también lo bueno que ha sido el Señor con nosotros, que no solamente no nos ha dado lo que merecemos, pero nos ha dado también aquello que no merecíamos. Verso 22. En su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Qué tremendo, hermanos. Esta es la gracia de Dios. Dios nos mostró su favor enviando a su Hijo Jesús, exponiéndolo a vituperio, exponiéndolo a un sufrimiento, el cual usted y yo merecíamos por nuestro pecado. En la persona de Jesús encontramos expresada la gracia de Dios. Pero hay algo más. Esta gracia de Dios, Él ya la dio a los hombres, ¿ok? Él ya la reveló a los hombres a través de Jesús. Ahora, ¿cómo los hombres podemos experimentar la gracia de Dios? Dios ya ha mostrado su gracia, pero ahora el hombre necesita recibir esa gracia. Y la única forma y la única manera, el único medio para que la gracia de Dios se manifieste en una persona para salvación es a través de la fe y el arrepentimiento. Y es entonces que a través de la fe y el arrepentimiento el hombre puede experimentar lo maravilloso que es la gracia de Dios. Jesús en alguna ocasión señaló que si no tenemos la fe de un niño, no podemos entrar en el reino de los cielos. Una fe como la de un niño es un requisito previo para ser miembro del reino de Dios. Ahora, existe una diferencia, sin embargo, entre una fe como la de un niño y una fe infantil. No es lo mismo tener una fe infantil a tener la fe de un niño. Son dos términos totalmente diferentes. Para que una persona pueda experimentar la gracia de Dios, se requiere tener o poseer la fe de un niño. La Biblia nos dice que los niños son sin malicia. Así que nosotros como personas que deseamos o que en un momento nosotros ya recibimos y ya ha sido manifestada de una manera muy personal la gracia de Dios sobre nuestras vidas, tuvimos que hacer a un lado la malicia, pero también tuvimos que permitirle a la fe obrar y actuar. La fe salvífica es simple, pero no es simplista. Como la Biblia nos enseña que la justificación es por la fe sola y que la fe es condición necesaria para la salvación, resulta imperativo que entendamos en qué consiste esta fe salvífica. Y la palabra nos dice que la justificación viene a través de la fe. Mire, quiero que vaya a Romanos capítulo 5, versículo 1. ¿La gracia de Dios se puede manifestar en la vida de todos los hombres? Por supuesto que sí. ¿El favor de Dios estará limitado a todos los hombres? Por supuesto que no. Dios desea salvar a todos los hombres, eso es lo que nos expresa su palabra, pero no todos los hombres están dispuestos a recibir esa gracia. Por lo contrario, muchos rechazan esta gracia de Dios. Muchas personas hoy prefieren una religión, prefieren un camino de pecado, de perdición, antes que recibir la gracia de Dios.
Pero para que esta gracia de Dios se manifieste en una persona, esa persona tiene que creer. Esa persona tiene que tener una fe sincera. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la fe va a producir acciones. Santiago nos explica claramente en qué no consiste esta fe. Dice Santiago 2:14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Santiago está distinguiendo entre la profesión de fe y la realidad de la fe. Cualquiera puede decir que tiene fe. Si bien hemos sido llamados a profesar nuestra fe, la profesión por sí sola no salva a nadie. La Biblia deja bien en claro que las personas son capaces de honrar a Cristo de labios, mientras que sus corazones están lejos de Él. La fe de los labios para afuera no es una manifestación del fruto de la fe. Una fe sin acciones, una fe sin obediencia, es una fe muerta. ¿Cómo nosotros podemos ver que la gracia de Dios se está manifestando en la vida de una persona cuando ha decidido creer en esta gracia? Lo podemos ver a través de su vida de obediencia, a través de su vida que ha procurado vivir cercano al Señor, que ha procurado vivir honrando al Señor. La fe salvífica está compuesta de la información, número 1, número 2, del conocimiento intelectual, y número 3, de la confianza personal. Durante el tiempo de la Reforma hubo un teólogo llamado Martín Lutero, del cual hemos hablado en otras ocasiones. Y Lutero se dedicó muy en serio, pero muy en serio, a estudiar el asunto de la gracia. Y entonces Lutero procura explicarnos a los creyentes un poco más acerca de la gracia, y nos dice 3 cosas importantes que como creyentes necesitamos entender acerca de la gracia, o a través, de la gracia a través de la fe. Lo primero es que dijimos, la fe está compuesta de la información, ¿sí? Número 2, del conocimiento o del consentimiento intelectual, y número 3, de la confianza personal. No basta solo con yo tener el conocimiento acerca de en quién debo creer. No basta tan solo con decir yo creo en Dios, yo creo en la gracia de Dios, sino que esa fe te va a llevar a una obediencia. Si tú realmente crees en Dios y crees en esa gracia, entonces tú te vas a abandonar en esa gracia. ¿Cuántas personas hay allá afuera que dicen creer en Dios? Todo el mundo cree en Dios, pero no todos han experimentado la gracia de Dios a través de la fe, porque no todos creen verdaderamente. Amén. Porque creer implica en algún momento de nuestras vidas tener que abandonarnos en. Cierto. Y lo vemos a través de este ejemplo. Nosotros sabemos que una silla nos puede soportar. ¿Cuántos creen que una silla puede soportar su peso? Amén. Todos aquí creemos que una silla puede soportar el peso de nuestro cuerpo. ¿Sí? Tenemos el conocimiento. Pero ahora, ¿cómo nosotros vamos a mostrar en verdad que ese conocimiento es certero? ¿Cómo nosotros en verdad vamos a comprobar que esa silla va a soportar nuestro peso? Sentándonos. Así que, hermanos, la gracia de Dios es manifestada en aquellos que no solamente saben que hay un Dios que puede salvar, sino que la gracia de Dios se manifiesta en aquellos que confían plenamente en Jesús y se abandonan en Él, creyendo y sabiendo que no hay nada más fuera de la persona de Cristo que le pueda salvar. Alguien dijo, Cristo no es tan solo todo lo que necesitamos, sino también es todo lo que tenemos. Voy a repetir eso. Cristo no es solo lo que necesitamos, es también todo lo que tenemos para ser salvos. Amén. No hay nadie más fuera de la persona del Señor. Entonces, esta gracia salvífica se manifiesta en aquellos que creen.
Y la fe sin duda les va a llevar a las personas que en su momento no conocen y no han vivido, experimentado la gracia de Dios sobre sus vidas, les va a llevar a un arrepentimiento sincero. En verdad crees en Dios, vas a estar dispuesto a abandonar el mundo. En verdad crees en Dios, vas a estar dispuesto a apartarte de la mundanalidad, de las prácticas paganas. Si en verdad crees en Cristo, entonces vas a caminar una vida de obediencia, una vida apartada del mal. ¿Y por qué? Qué fácil sería decir que creemos en el Señor y que nos vamos a salvar, y al final supuestamente esta fe no produzca obras, no produzca frutos. La fe siempre va a producir frutos. Ahora escuche esto: la salvación jamás va a ser por obras. Pero si usted en verdad ha creído en Jesucristo, lo va a probar a través de sus actos. Lo va a probar a través de su obediencia. Una persona que dice haber creído en Cristo, pero desobedece todo el tiempo y vive como una persona en el mundo, o como una persona del mundo, perdón, en realidad no está mostrando que la gracia de Dios se ha manifestado en su vida, porque esta persona todavía ni siquiera entiende el pecado. Todavía no tiene un entendimiento, una convicción profunda acerca de la desobediencia. Pero vamos adelante. La gracia salvífica será incondicional o condicional. Yo tengo que creer y arrepentirme para poder ser salvo. Entonces ahí hay una condición. ¿No es así? ¿Quiere decir entonces que Dios está condicionándonos en la salvación? La salvación es un regalo de Dios, es una gracia. Pero entonces, si yo tengo que creer y arrepentirme para ser salvo, entonces esto querrá decir que la salvación es condicional. No, la gracia es incondicional. La fe y el arrepentimiento también provienen de Dios. También es Dios quien produce a través del Espíritu Santo la convicción de pecado. Es a través del Espíritu Santo de Dios que la gracia se manifiesta, llevando a un hombre a arrepentimiento, llevando a un hombre a entender que es culpable delante de Dios. Pero también es Dios quien nos da la fe suficiente para creer en Él, hermanos. Nadie aquí tiene la fe suficiente por sí mismo para poder obtener la salvación. Pero eso es algo que también Dios nos da. Gracia condicional ya no es incondicional, porque entonces quiere decir que ya hay que cumplir ciertas cosas. Y la verdad, hermano, es que Dios no condiciona su gracia. Dios nos dice, si tú te portas bien, y si tú vienes a la iglesia, y si tú diezmas, y si tú ofrendas, mi gracia se va a manifestar sobre tu vida. Eso no es la gracia de Dios. Entonces ya no sería un favor inmerecido. Entonces ahí yo estaría trabajando por mi propia bendición. Entonces ahí ya estaría, eso implicaría entonces que yo ahora estoy haciendo algo para obtener un beneficio. Y la verdad es que Dios no trabaja de esa manera. Dios no manifiesta su gracia de esta forma. Vaya por favor a Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, versículos 14 y 15. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay justicia en Dios? En ninguna manera. Cuando hace esta pregunta, ¿qué pues hay justicia en Dios? ¿Será que a algunos Dios les dé su gracia y a otros no? ¿Será que la gracia de Dios es solo para los obedientes y para los desobedientes no hay gracia de parte de Dios? Por supuesto que no, hermanos. Dios no condiciona su gracia a ninguna persona. La gracia de Dios está ahí para cualquier persona. Pero hay algo, tiene que creer primero. Amén. Y cuando esta persona crea y ejerza su fe completamente en Jesús, esa gracia se va a manifestar. Y va a haber un cambio. Va a haber una transformación. Ahora esa vida que ha experimentado la gracia de Dios ha entendido lo mucho que el Señor le ha perdonado. Y ahora el deseo en el corazón de esa persona es caminar en obediencia a Dios. Dale Moody contaba en alguna ocasión la historia, y lo he contado en otras ocasiones, de un hombre que fue a una subasta de esclavos. Y entonces estaban subastando a una mujer muy hermosa, muy linda. Al parecer había sido princesa. Su papá había sido un líder, un gobernante en algún lugar de África.
Y entonces estaban subastando a esta chica, era de hermoso semblante. Y había una gran cantidad de hombres ahí esperando que la ofertaran y comenzaron las apuestas. Comenzó la gente a ofrecer cierta cantidad de dinero por la vida de esta joven princesa. Ella notó que en la parte de atrás había un hombre que no le quitaba la mirada para nada. Y ella comenzó a sentir en su corazón que odiaba a ese hombre. El hombre esperó que algunos hicieran sus ofertas. Y al final él levantó la mano y ofreció una cantidad la cual nadie más pudo igualar. Y aquella joven princesa pasó a ser parte de las propiedades de este hombre. Y este hombre tomó los papeles de la compra de esta esclava y la subió a su carruaje. Y en todo el camino esta mujer le iba viendo con odio y con desprecio. Llegó un momento donde le dijo: Señor, usted jamás verá que yo le sirva a usted. Yo le odio, yo le desprecio, yo le rechazo. Yo jamás le voy a obedecer, jamás le voy a servir. Y así fue, por largas horas en el camino, hablando en contra del rey, en contra de esta persona, que le había comprado. Finalmente el hombre paró el carro y la mujer se espantó. Le dijo: desciende, por favor. Ella creyó que aquel amo le iba a hacer algo. Y le dijo: es que, joven princesa, usted no entiende lo que yo estoy haciendo por usted. Dijo: es que yo jamás he querido que usted me sirva. Yo no la compré a usted para ser mi esclava. Yo la compré a usted para darle su libertad. Y en ese momento sacó de su saco los papeles y se los dio en la mano. Aquella muchacha, aquella joven princesa hermosa, tomó esos papeles y cayó de rodillas a los pies de aquel señor, diciéndole: Señor, perdóneme usted, porque yo no sabía con qué propósito usted me había comprado. Pero ¿sabe? Ahora yo quiero servirle en agradecimiento. Y esta historia es muy similar a la de muchos de nosotros. Entendimos que es la gracia de Dios. Y si hoy estamos aquí y si hoy le servimos, es por gratitud. Amén. Es por agradecimiento. Porque hemos entendido lo grande de la gracia de Dios. Porque hemos entendido que la gracia de Dios se ha manifestado grandemente sobre nuestras vidas. Dice el versículo 15, pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Esto expresa la voluntad soberana de Dios. Y la voluntad soberana de Dios no es que algunos se salven y que otros se pierdan. Porque entonces la gracia de Dios sería no solamente condicional, pero entonces la gracia de Dios ya no sería gracia. ¿Qué dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 2:5? El cual quiere que todos, ¿qué significa la palabra todos, hermano? Todos. Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El deseo de Dios es que todos los hombres conozcan la gracia de Dios. Amén. La fe como el arrepentimiento también son una gracia de Dios. Es decir, nadie tiene la fe sincera, pura. Nadie tiene un arrepentimiento sincero. Todo esto, hermanos, el estar aquí, el nosotros poder conocer la gracia de Dios, no es que un día nosotros decidimos venir a Cristo, no es que un día nosotros decidimos creer, no es que un día nosotros decidimos arrepentirnos, no. Porque entonces, si nosotros decidimos, quiere decir que entonces fuimos salvos en cierta manera por nuestros propios méritos también. Entonces usted también y yo también tenemos algo que ver en nuestra salvación. Pero le voy a decir una cosa: la gracia nos hace ver a nosotros que nosotros no hemos hecho absolutamente nada para ser salvos. Así que también la fe y el arrepentimiento nos fue dado por Dios. Quiero que vaya por favor ahí a 2 de Timoteo en su Biblia, capítulo 2.
Y esta es la parte más difícil para muchas personas. Entender que ellos no tienen absolutamente nada que ver en el asunto de la salvación. No tenemos ningún solo mérito. No tenemos ni una sola cosa que hayamos hecho para ser salvos. Miren lo que dice la palabra de Dios ahí en 2 Timoteo 2, 25 al 26. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Y mire estas frases. Por si quizá Dios, ¿qué? Les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Quizá Dios, predícales, quizá Dios les conceda que se arrepientan. No es que en algún momento los hombres querramos arrepentirnos, no, es que incluso el arrepentimiento es algo que Dios nos concede. Amén. Dios sabe en qué momento una persona se va a arrepentir. Dice en el verso 26, y que escapen del lazo en que están cautivos a voluntad de Él. La salvación es por fe, para que no sea por obras. Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don. La palabra gracia, ¿verdad? Y luego, ¿qué dice? No por obras, para que nadie se gloríe. Entonces no hay mérito alguno de nuestra parte en cuestión a nuestra salvación. No hay algún esfuerzo que nosotros hayamos hecho. No hay una sola cosa en la cual nosotros hayamos intervenido incluso para poder obtener o para haber obtenido la salvación de nuestra alma. Vamos adelante. Efectos de la gracia sobre el pecador. Y aquí hay muchos textos que quisiera yo leer con usted, pero vamos a uno muy representativo ahí en Romanos capítulo 8. ¿Qué es lo que la gracia hace? La gracia salvífica. Estamos hablando del tema gracia salvífica o la gracia que salva. Una vez que la gracia de Dios se ha manifestado en una persona a través de la fe y del arrepentimiento, que también vienen de parte de Dios, ¿qué pasa en esta vida? ¿Cuáles son estas manifestaciones de la gracia de Dios en el creyente? Mire, dice Romanos capítulo 8, versículos 29 al 39, 10 versículos ahí. Vamos a ir rápido. Dice la escritura ahí, Romanos, ¿está ahí? 29 al 39. Romanos 8, 29 al 39, dice la escritura, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre los muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora vaya también a Efesios capítulo 2. ¿Cuáles son estas manifestaciones de la gracia de Dios en la vida de un creyente? Vamos a leer otro pasaje más de la Biblia. Y ahorita le digo cuáles son estas manifestaciones. Que por cierto, ahí están. No sé si las alcance a leer. Pero si no, ahorita le ayudo con eso. Dice ahí en el versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia,
entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuáles son estos efectos de la gracia? Número 1, fuimos escogidos. Y usted puede leer con tiempo Efesios 1, verso 4. Fuimos escogidos. Esta es una gracia de Dios. El que usted haya sido escogido es una gracia de Dios. Amén. No es que usted quiso pertenecer, no es que usted levantó su mano, no es que Dios dijo, yo te quiero a ti. Y eso es una gracia, ¿no? Que nos escojan de entre muchos, oiga, es una bendición. Es un favor que no merecemos. Como que ¿por qué nos iba a escoger? 2, fuimos perdonados. El perdón de Dios también es una gracia. Estaba yo escuchando un documental en estos días acerca de un hombre que había sufrido bastante desde su niñez, pero cuando creció comenzó a hacer cosas muy tremendas. Cuando este hombre era niño fue abusado sexualmente. Había nacido con una discapacidad y sus padres le rechazaban, lo amarraban en la cama, no le daban de comer. Su padre lo azotaba, lo golpeaba constantemente. Su padre era totalmente alcohólico. En una ocasión lo vendió a un hombre negro para que el negro abusara de él a cambio de una jarra de cerveza. Y este niño o este hombre sufrió durante su etapa de infancia y estuvo viviendo en hogares, ¿verdad?, temporales. Y vivió de un lugar a otro, yendo de aquí para allá. Pero cuando él crece, se hace un adulto, él comienza a hacer cosas que no están bien. Al final, él comete un asalto, mata a una persona, y por causa de haber matado a esta persona, es sentenciado a la pena de muerte. Algunos de los abogados que estudiaron el caso creían que había sido injusto que lo condenaran a muerte por el delito que había hecho, porque todo lo que él había hecho había sido el resultado de todo el daño que había sufrido desde su infancia. Finalmente, una abogada de otro estado de los Estados Unidos vino y ella se propuso pelear por este caso y dijo, si yo no logro ganar en la corte, por lo menos a que saquen a este hombre del pabellón de la muerte, que entonces voy a dejar de ejercer la profesión de abogado, porque entonces eso quiere decir que no hay justicia y que la ley no sirve para nada. Después de varios días de pelear y de estar estudiando el caso y de hacer un montón de procedimientos, finalmente el gobernador del estado le otorgó a este hombre el perdón y le cambiaron la sentencia. De haber estado en el pabellón de la muerte y de haber estado a 40 días de morir, la pena capital, fue llevado con el resto de la población. Fue sentenciado a cadena perpetua, pero por lo menos ya no fue sentenciado a muerte. Y el preso dice, estoy feliz, sé que voy a cumplir mi condena, sé que voy a vivir toda mi vida tras las rejas, pero estoy feliz. Y este hombre conoció el evangelio adentro de la prisión. ¿Sabe? Eso es gracia. Amén. El Señor nos ha perdonado a nosotros. Amén. Amén. Y mucho. 3, nos ha aceptado. Aceptar también es una gracia. Número 4, nos ha redimido. Ha pagado el precio por nosotros. Eso también es una gracia. Amén. Siguiente, nos ha justificado. Seguimos siendo culpables de pecado, sí, pero su sangre nos justifica. Y eso también es una gracia de Dios. Nos ha adoptado. Eso
también es una gracia de Dios. Amén. Nos ha regenerado, nos ha santificado. Esto también es una gracia de parte de Dios. No solo eso, pero Él también nos preserva en sus caminos. Y esto también es una gracia de Dios. Amén. Amén. Nos ha glorificado. Algún día iremos a la gloria por su gracia. Algún día iremos a la presencia de Dios. Algún día caminaremos sobre calles de oro. ¿Por qué? Por su gracia. Amén. Y pudiéramos ir a muchos pasajes más que hablan acerca de estas manifestaciones tan maravillosas de la gracia de Dios en nuestras vidas. Ahora, quiero terminar en esta noche diciendo, ¿qué significa la gracia salvífica para el creyente? Hace un momento acabo de decir, estas son las manifestaciones de la gracia de Dios en una persona que ha creído en Jesucristo. Pero ahora, esta pregunta, ¿qué significa la gracia salvífica para el creyente? ¿Qué significa que usted ha sido salvo por gracia? ¿Qué entiende usted cuando dice, soy salvo por la gracia de Dios? Cantamos, sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. ¿Qué significa eso? Número uno, que fuimos salvados de la culpa del pecado. Amén. 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 Fuimos salvados de la culpa del pecado. ¿Éramos culpables? Sí, por supuesto. No había manera de cubrir nuestro error, nuestro pecado. Ni un solo gesto, ni una sola obra. Por eso es que es muy triste cuando uno escucha a las personas diciendo que pueden ser salvos por sus méritos. Hoy no solamente la iglesia tradicional, pero también hay iglesias evangélicas que creen que si se mantienen luchando van a ser salvos. Ahora, nadie de nosotros debe mantenerse. Esto también es una gracia de Dios. Por eso le decía yo, cuando hablamos de la perseverancia de los santos, no es algo que nosotros nos proponemos a perseverar. No. La perseverancia de los santos también depende de Dios. Mire, quiero que vaya ahí para entender un poco más acerca de esto. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera carta de Pedro. Capítulo 1, versículo 5. Dice ahí que sois guardados. Fíjese eso, que sois guardados porque son muy buenos cristianos. ¿Sí dice eso? No, por el poder de Dios. Que sois guardados porque pues se esfuerzan mucho. ¿No? Que sois guardados porque son obedientes. ¿No? ¿Qué dice? Que sois guardados por el poder que de Dios. ¿Mediante qué? La fe. Para alcanzar la salvación. Mire eso, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Vamos a alcanzar salvación? Cantamos un himno, ¿no? Que se titula Alcancé salvación. ¿Vamos a alcanzar salvación, hermano? ¿Usted está seguro de que es salvo? ¿Usted está seguro que ha alcanzado la salvación? Amén. No estoy preguntándole si la va a alcanzar algún día. Le estoy preguntando si ya la alcanzó. Amén. Si usted ha vivido y ha experimentado la gracia de Dios en su vida, entonces usted debe estar seguro que va al cielo. Amén. 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 Y una muestra de que usted va al cielo es vivir en la gracia. Pero incluso vivir en la gracia es algo que viene de parte de Dios, porque Él mismo nos hace caminar sobre ese camino. Y no es que nosotros en algún momento de nuestra vida no podamos tomar decisiones. Nosotros también podemos tomar la decisión de no caminar en ese camino de gracia. Mire, hay muchos que han decidido no caminar en el camino de gracia. Solo Dios sabe si son salvos o no. Pero la escritura es muy clara en Hebreos 12. El Padre que ama al Hijo lo disciplina. Pero si os deja sin disciplina, de la cual dice, todos han sido participantes, entonces sois bastardos Y no y no hijos. Así es. Amén.
Pastor Win siempre decía, si tú vives en pecado y no te pasa absolutamente nada, preocúpate. Preocúpate, porque tal vez no eres salvo. Porque tal vez la gracia de Dios no se ha manifestado en tu vida. Entonces, ¿qué significa la gracia salvífica para el creyente? Número uno, que fuimos salvos de la culpa del pecado. Número dos, que fuimos librados de la condenación del infierno. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La palabra gracia, un favor inmerecido. No solamente Dios no nos da lo que merecemos, pero nos da lo que no merecíamos. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros merecíamos era un castigo por nuestros pecados. ¿Dónde merecíamos ir? Infierno. ¿Y dónde seguimos mereciendo ir? Infierno. Seguimos mereciendo ir al infierno. Pero la gracia de Dios nos dice, te estoy dando lo que no mereces. Amén. Cierto, amén. Y no solo eso, pero gracia también significa, número 3, que recibimos de Dios la vida eterna. No solamente no me está dando el castigo por mi pecado, que sería justo que yo fuera al infierno, pero también dice el Señor, te estoy dando mi gracia, te estoy dando la vida eterna. Y número 4, la gracia salvífica para el creyente representa su destino eterno en la gloria. Yo voy al cielo, yo voy a la gloria, por la gracia de Dios. Algunas personas no entienden esto. Ay, ¿a poco si te vas a ir al cielo? ¿A poco si te crees muy santo? ¿A poco si te crees muy puro? Es que tú crees que porque vas a la iglesia te vas a salvar. Tú te crees que porque lees la Biblia y oras te vas a salvar. Si eres bien pecador, pues sí. Toda la razón. Soy bien pecador. Y es que la salvación no depende de mis actos, de mis méritos, de mis obras. Depende de la gracia de Dios. Amén. Amén. Ahora, la gracia de Dios se ha manifestado en mi vida. Y yo he decidido vivir en esa gracia. No por obligación, sino por gratitud. En las próximas semanas estaremos hablando precisamente de qué significa vivir en la gracia de Dios. No significa un permiso para irnos al mundo y vivir como queramos. No. Ahora, no somos perfectos. La gracia de Dios se sigue manifestando todos los días en nuestra vida. Amén. Él nos perdona todos los días, ¿no es así? Amén, amén. ¿Por qué nos perdona todos los días, hermano? Porque todos los días pecamos. Amén. Así es. Porque todos los días fallamos. Así es. Pero después vamos a entender un poco más todas estas cosas. Vamos a terminar con este estudio bíblico. Le voy a pedir que incline su rostro, cierre sus ojos, incline su rostro. Vamos a orar. Padre amado, en esta hora